Resuena San Miguel, les saludo con el gusto de siempre, un viernes más aquí en su programa, su servidor Jesús Ledesma. Para esta ocasión nos es muy grato contar con la presencia del máster, el contador Jaime Labrada Araiza, quien en esta ocasión nos va a hablar pues sobre lo que es la parte de la Secretaría de Administración Tributaria, los estímulos con donaciones de créditos fiscales 2025. Tema que sin duda alguna pocos conocemos, necesitamos recurrir a un contador, necesitamos una asesoría, cuál es nuestra parte fiscal y olvidarnos un poquito del terror fiscal. Contador, gracias por aceptar esta entrevista para Radio Cascabel Social en el 92.1 FM. Estamos ahorita transmitiendo y por supuesto también en Facebook. Resuena San Miguel, le agradece esta entrevista. Gracias, Jesús. Es un honor para mí estar aquí contigo, con todo tu auditorio. Ya tenía tiempo que teníamos ganas de echarnos una charla, ¿verdad? Me da mucho gusto estar aquí contigo. Me preguntabas o me comentabas en un inicio que podíamos hablar de algunos temas que le pudiera interesar a la gente, de a centavo, ¿no? Como dicen en mi rancho, que se puedan entender. Esto de la materia fiscal, pues sí, de repente se tiene algunas aristas que se complica su entendimiento, así como todos los ciudadanos tienen su cura de cabecera, también su abogado de cabecera. Y a veces recomendamos también su fiscalista de cabecera, porque en cada lío que se mete uno cuando realiza actividades, y pues toda la gente que conocemos, que son empresarios, que son trabajadores, son inquietos, les gusta hacer operaciones, actividades, pero de repente cuando llega el SAT, entonces sí se complican algunas cosas, ¿no? Yo quisiera aprovechar el tiempo para hablarte en tu programa de lo que en este ejercicio tenemos como un estímulo fiscal de condonación de créditos fiscales. Y son los créditos fiscales que se generaron, en estricto sentido, la iniciativa decía que antes del 31 o del 1 de enero del 2024. Aunque en base a la redacción de las disposiciones también pueden entrar algunos del 24, inclusive del 25, si podemos interpretarlo bien. Entonces el SAT ya desde hace muchos años ha manejado darle facilidades a los contribuyentes morosos, a los que no han pagado. Y en este 2025 no es de excepción. El SAT, en la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación, que entró en vigor el 1 de enero del 25, estableció mecanismos para que los contribuyentes que tengan adeudos fiscales no paguen multas ni recargos. Y es una cantidad muy importante en materia federal. Sí es muy importante aclararlo. Son contribuciones federales, no estatales ni municipales. Y es una cantidad muy importante. Podríamos decirte que en un caso teníamos un crédito fiscal de 8 millones de pesos. La empresa está pagando solamente 2 millones y medio. Entonces, si entras tú al programa de condonación de créditos fiscales 2025, sí obtienes muchos beneficios. Y no nada más los contribuyentes que tuvieron un resultado de una revisión, sino también los contribuyentes que no hemos pagado, que no hemos presentado nuestra declaración. Entonces, si hay contribuyentes que no han presentado su declaración de años anteriores, hemos tenido casos en donde hay contribuyentes que no han presentado su declaración del 2020. Mucha gente dice, bueno, yo prefiero esperarme a la prescripción, porque ya va a entrar, la prescripción es a los 5 años, entonces Hacienda ya no me puede cobrar, no se confía. Los 5 años de prescripción proceden cuando presentaste tú la declaración. Si no has presentado tú la declaración, la prescripción es de 10 años. Entonces tengan mucho cuidado. Y esa prescripción se puede reactivar, se puede suspender con un requerimiento, con un procedimiento, con un acto administrativo por parte de la autoridad. Entonces es muy riesgoso. Entonces, si tú no has presentado tus declaraciones del 20, 21, 22, 23, inclusive del 24, esta opción es muy buena. ¿Por qué? Porque no pagas recargos ni multas. Y si la autoridad te determinó un crédito fiscal y el crédito fiscal está firme, es decir, no impugnaste, sino que lo debes de muchos años, te conviene este procedimiento.
Te conviene porque muchos abogados o algunos amigos, compañeros, que ofrecen sus servicios de litigio, pero te cobran el 20% normalmente. Créeme que con este procedimiento de condonación, a veces te ahorras hasta más del 50%, porque las multas y los recargos son cantidades a veces que ya están muy acumuladas en los mismos créditos. Entonces, para contribuyentes morosos, para contribuyentes incumplidos, está esta opción que está en la ley de ingresos, en reglas de carácter general, y son básicamente para cualquier persona, cualquier empresa que tenga deudos con el SAT. Hay fechas fatales, por ejemplo, en el caso de los que tienen un crédito fiscal firme, hay una fecha fatal que es el 30 de septiembre. Tienes que acercarte y es un trámite muy sencillo. Requieres una asesoría, sí requieres una asesoría, porque sí necesitas agregar documentos y pruebas en ese caso, ¿no? Cuando tienes un crédito fiscal determinado por la autoridad. Pero cuando no lo tienes determinado por la autoridad, pues basta pagar tu declaración y simplemente no pagues los recargos ni las multas. Presentas un caso de aclaración en tu buzón y se arregla el tema. Entonces, hay que aprovecharlo. Yo no he visto mucha publicidad de este tema, ni en la televisión, ni en medios, ni en redes, de que se pueda aprovechar esta posibilidad. Pero es un momento muy oportuno para que los contribuyentes se acerquen, ¿no? Para efecto de que paguen sus contribuciones y aprovechen este beneficio que tenemos en este 2025. Solamente es en el 25. Contador, una pregunta. Esto que me está informando, nos está informando a toda la población a través de Rosenda San Miguel, ¿es necesario poderlo hacer la persona física o moral directamente en el portal o sugiere que sea un profesional quien los apoye para hacer estos trámites? Yo recomendaría que sea un profesional, porque primero, si el crédito fiscal lo debe el contribuyente, los impuestos federales son autodeterminables, es decir, los determina el contribuyente, y en este caso, pues lo más importante es que sea un contador, que es el que determina. Una vez que se determinan los impuestos que no has pagado en los últimos años, se hace el cálculo de la actualización y de los recargos que tendrían que pagarse. Con esta facilidad que tenemos el día de hoy, pues no se pagan los recargos y te pones al corriente fácilmente, ¿no? Sí es recomendable un asesor porque hay que hacer una aclaración en el buzón tributario para efecto de que Hacienda te tome en cuenta que ya tienes el crédito pagado, ¿no? Entonces es muy viable. En caso de que tengas un crédito fiscal firme, es decir, determinado por la autoridad, si no lo has impugnado, haces la aclaración en el portal y presentas, y entonces la autoridad te emite un folio o te emite varios folios, puedes pagar hasta 6 parcialidades inclusive. Te emite varios folios para que tú ya nada más vayas al banco y lo pagues cada mes o bien en una sola exhibición. Si tienes un crédito fiscal y lo impugnaste, tienes que desistirte de la impugnación para efecto de que sea aplicable el crédito. Es decir, si lo estás peleando en un tribunal o estás en el amparo o en el recurso de revocación, lo que se exige es que te desistas del juicio para efecto de acudir a hacer este procedimiento. Sí es muy importante aclarar que la resolución que te dé la autoridad cuando haces esta solicitud no es impugnable. Eso sí está establecido, no puedes decir no estoy de acuerdo en el crédito, sí estoy de acuerdo debido a que se violaron garantías o no sé. Lo que tú quieras alegar no es posible, es decir, no puedes impugnar lo que la autoridad resolvió, ¿no? Digo, a lo mejor los abogados han de decir que es injusto, que todo es impugnable, que todas las resoluciones de las autoridades deben de estar fundadas y motivadas, etcétera. Pero digo, si al momento de que vas a entrar a una facilidad, sería ilógico que te permitieran impugnarlo, ¿no? Entonces, sí es muy atinado lo que comentas, sí hay que acercarse a un profesional para efecto de que haga estos trámites. Sobre todo que también cuando llegas y abres la página del SAT es poco amigable. Es poco amigable. Como que debes de entenderle bien porque no es muy amigable para poder estar viendo todo lo que dice el SAT. Sí, bueno, los que viven diario con ella, pues me imagino que ya la domina, ¿no? Pero cuando hay cambios en la propia página, sí de repente se empieza a complicar. Y más porque esos cambios que hacen en la página
tú los encontrabas en un lugar, el acceso en otro lugar. Sí es amigable de repente porque si eres persona física te dirige directamente, si eres persona moral también lo hace. Si vas a presentar una declaración con tu RFC y con tus claves, te orienta a los renglones que debes de llenar y muchas veces también la autoridad, la página los autorrellena. ¿Por qué? Porque tiene toda la información de los contribuyentes, tiene tus FDI, en tus FDI le dices cuándo los cobras, entonces el SAT los da cobrados o no, y eso hace que también ayude a que determinen tus impuestos. Pero sí es de repente complicado, pícale algo que no le corresponde y sí todavía es muy riesgoso, ¿no? Por eso sí sigo insistiendo, sí hay que contratar o tener un asesor en puerta para efecto de que nos pueda apoyar a realizar estos trámites. Y la invitación es aprovecharlo, te digo, no hay muchas invitaciones, no hay mucha información, perdón, en medios, en redes, en televisión de este crédito. Nosotros lo estamos sugiriendo. Yo creo que cada mes hacemos un procedimiento de estos y muchas veces nosotros mismos nos damos cuenta cuando entrevistamos a los negocios y nos platican o nos informan que no han pagado los impuestos del 23, por ejemplo, y pues es momento de pagarlos, ¿no? Con este procedimiento, porque los recargos y las multas y los gastos de ejecución muchas veces sí son considerables. Y estamos hablando que después del 30 de septiembre, que es la fecha límite, puede haber ejecución para la cobranza de estos impuestos. Sí, porque fíjate que afortunadamente en las propias reglas de operación y en la ley de ingresos se establece, muy afortunado, muy atinado, que cuando tú hagas la solicitud y el SAT te la autorice, el pago, se suspende la ejecución. Es decir, es muy acertado. Antes, si no estuviera esta disposición, la autoridad inicia su procedimiento administrativo de ejecución, te cobra, te embarga, te congela cuentas bancarias, te embarga bienes, muchas veces ya tiene identificados los bienes de tu patrimonio registrados y de repente pues te complica la existencia porque con las cuentas embargadas no puedes cobrar, no puedes pagar, no puedes pagar nómina, no puedes realizar operaciones. Aunque digo, existe la posibilidad de que te destraben algunas cantidades, por ejemplo, para el pago de nómina, pero al final del día es una lata, ¿no? La ejecución. Entonces, este procedimiento en la propia ley de ingresos y en las reglas de carácter general nos da la facilidad de suspender la ejecución. Ahora, tienes hasta el 30 de septiembre, pero pagas hasta el 31 de diciembre. Ponen ese 30 de septiembre, me imagino que lo pusieron para efecto de dar la oportunidad al contribuyente de que Hacienda le conteste en octubre y el contribuyente pague en noviembre o en diciembre, ¿no? Por eso pusieron la fecha del 30 de septiembre. Que no se confunden que es una prórroga. No es prórroga, no es prórroga. El 30 de septiembre me imagino que lo pusieron para eso, para efecto de que tú hagas tu trámite hasta esa fecha, pero tengas otros 3 meses para poder hacer el pago. Pero eso es para los que tienen un crédito determinado. Los que no tienen un crédito determinado por la autoridad, esos tienen hasta diciembre. O sea, si tú debes los impuestos del 24, del 23, voy a hablar del 23, del 24 es una excepción. Si tú debes los impuestos del 23, lo que haces es, vas el 31 de diciembre y los pagas. Y ya, no, se aplica la condonación sin problema. Siempre y cuando no tengas un crédito determinado. Cuando lo tienes determinado por la autoridad, entonces sí. ¿A qué nos referimos con crédito determinado? El crédito fiscal existe cuando tú realizas el supuesto de la ley, ¿no? Cuando vendes, cuando enajenas, cuando prestas un servicio, se genera el crédito fiscal. Cuando tú estás en el hecho generador. Pero es autodeterminado, es decir, yo hago el cálculo. Yo, como los contadores, hacemos los cálculos de los contribuyentes. Yo registro tus ingresos, tus deducciones, tu trasladado, tu acreditable, etcétera, y lo determina el contribuyente. Esto es autodeterminado. El determinado por el SAT es cuando ellos inician un procedimiento, una facultad de comprobación, una auditoría, una visita domiciliaria, un requerimiento de información. Ellos, con la información que obtienen, determinan un crédito. Ese es el determinado por las autoridades. Sí, que es cuando es resultado de una auditoría. Ese es determinado. Sí es muy importante aclarar en el tema que, bueno, ya comenté que en caso de que tengas un juicio, pues tienes que desistirte para que se te ha aplicado el programa, ¿no?
Y también hay casos particulares en donde el contribuyente tiene que hacer la solicitud y entonces la autoridad automáticamente condona los recargos, los gastos de ejecución, las multas y te da los formatos para que tú acudas a la institución bancaria a pagar. Y en algunos casos, sí el procedimiento lo suspende, por ejemplo, en caso de embargos. Si tú tienes un embargo en una cuenta bancaria o tienes un embargo en un bien inmueble, sí el embargo se elimina, pero hasta que pagues, no cuando hagas la solicitud. Si no se ha iniciado una ejecución y tú haces la solicitud sí se suspende el procedimiento. Pero si el procedimiento ya está realizado, tú ya tienes un embargo precautorio de una cuenta bancaria o de un inmueble, sí se te va a cancelar el embargo, pero hasta que pagues, no cuando te autoricen el crédito. Entonces son cositas que se van dando en la práctica, ¿no? Por eso es conveniente, los que nos están escuchando en relación a San Miguel, que un profesional sea quien nos oriente y nos guíe en estos momentos. Contador, referente a los pequeños contribuyentes, estos cambios de miscelánea fiscal que dicen ya no hay repecos, ya eso se terminó, ya la nueva miscelánea fiscal exige otras cosas. Hay quienes dicen si doy factura, no doy factura, soy pequeño contribuyente. Explícanos eso. Sí, son temas que hay mucha confusión aún por parte de los negocios. Antes teníamos el régimen de pequeños contribuyentes y durante mucho tiempo ha habido varios regímenes, ¿no? Tuvimos una vez el régimen simplificado, que más bien era más complicado que simplificado. Luego tuvimos el régimen de los pequeños contribuyentes, que les decíamos repecos, ¿no? Que esos eran para repecar, decían, ¿no? El régimen de pequeños contribuyentes. Se fueron eliminando. Oye, aún existen algunos porque acuérdate que ellos tenían 10 años para subsistir, tenían esa obligación desde su creación. Unos están ya en la víspera de terminar su régimen de pequeños contribuyentes. Y hoy tenemos un régimen simplificado de confianza, tanto para personas físicas como sociedades, arrendamientos, actividades empresariales, pueden optar por el régimen simplificado de confianza. Entonces, dependiendo de las actividades, dependiendo de los ingresos, del inquieto que son los negocios, las personas de repente un día rentas, otro día prestas servicios independientes, otro día ves un negocio, otro día, no sé, a lo mejor compras un automóvil y ya ves que también en las tardes nos dedicamos a hacer Uber. Otro día repartes comida, otro día pones un restaurante. Entonces, todas esas actividades que tú vas realizando como persona física, pues tienen diferente forma de tributación. En México sigue siendo complicado, ¿no? Porque inclusive si vendes una casa, pues tributas en enajenación. Si vendes un carro, tributas en enajenación. Si te dedicas a vender ya carros, entonces actividad empresarial, etcétera, ¿no? Entonces si vendes casas, igual. Igual, si vendes una casa, a lo mejor eres comisionista, cobras únicamente la comisión si vendes casas que no son tuyas. Pero hay gente que, por ejemplo, en San Miguel Allende es muy común, conocemos muchos contribuyentes que compran terrenitos, hacen casas y ya las venden, ya no se van a tributar al capítulo de enajenación. Ahora tributan en la actividad empresarial porque ya es un modus operandi, ¿no? Ya lo hacen especulando, ya lo hacen, entonces ya trabajan en otro régimen. Pero esos casos particulares, pero también de repente construyen casas a terceros, ¿no? Entonces ya también es constructora. Entonces son diferentes formas de tributación y que se requiere un especialista para efecto de combinar todas esas actividades. Nosotros asesoramos a ese tipo de negocios. Por ejemplo, hemos hecho copropiedades empresariales donde una persona aporta el terreno, otra aporta la construcción, otra aporta dinero para comprar materiales y al final se hacen a lo mejor 3 departamentos y cada quien se queda con uno. Entonces son formas de tributación sin necesidad de hacer un fideicomiso, ¿no? Porque los fideicomisos son muy seguros. A mí me gusta también trabajar con fiduciarias, que afortunadamente en San Miguel Allende tenemos atención directa de ellos. También son seguros, les gusta mucho, como es una institución muy anglosajona, les da mucha seguridad, pero también hay que tener mucha asesoría. Si es un fideicomiso por administración, un fideicomiso de garantías, por ejemplo, ahorita están de moda los fideicomisos sucesorios. En la Cámara de Diputados a nivel federal está propuesto gravar las herencias. Y está propuesto en México porque básicamente es el único país de
la OCDE que no graba herencias. Entonces, vaya, es muy seguro que en poco tiempo se graben las herencias en México. Entonces está en el congelador la disposición en donde van a empezar a grabar las herencias y hay una salida con un fideicomiso sucesorio que se puede generar para evitar grabar la herencia. Digo, el heredero al final del día pues lo que quiere son los bienes y pagar los impuestos que le correspondan, pero en muchas ocasiones llega a ser, en materia de impuestos federales, llega a ser hasta el 20% de los... Bueno, en otros países como el vecino país del norte pueden llegar hasta el 45%. Puede llegar, que sí, por eso te digo. Y en México pueden llegar a más del 20%. Entonces sí es una cantidad fuerte la que se generaría. Entonces, ahí hay un fideicomiso sucesorio que puede evitar, si está bien planeado, si estás bien asesorado, puede evitar que los herederos paguen los impuestos que se van a generar. Y es un hecho, es un hecho que México ya te digo que es el único país miembro de la OCDE que no graba las herencias, entonces va a ser un hecho. Seguramente va a pasar antes de que haya elecciones, porque una vez que estemos en periodo electoral vas a ver que va a generar revuelo. Bastante revuelto. Ahora bien, referente a que mucha gente dice, bueno, pues yo soy un contribuyente menor, no creo que pueda hacerme nada del SAT, soy tan pequeño y son tantos millones que están declarando. Creo que eso no es de confiar. No es de confiar, no. Ahorita no. Sería una gran irresponsabilidad, por muy pequeño que seas. Es más sencillo, sin lugar a dudas, la tributación en un régimen pequeño, en una tienda de abarrotes, un Uber, los que tienen en Airbnb. Es fácil la tributación. Pero sí, en dado caso, puedes perder tu patrimonio. Yo he vivido casos. San Miguel Allende, por ejemplo, tuvimos un caso en donde una persona perdió su casa porque no presentó una declaración informativa. Presentó la declaración informativa, le llegó el requerimiento, luego le llegó la multa, hizo caso omiso, le llegó otra vez requerimiento, le llegó otra vez multa, ya le aplicaron una multa por incidencia y luego le llegó el embargo, el auditor pues no tiene corazón, embargó, no se dio cuenta que lo habían embargado, registraron el embargo en el registro público, valga la redundancia, se quedó con el bien el SAE que es el sistema de administración de inmuebles, se quedó con el inmueble y de repente cuando ya nos consultaron, a los abogados y a nosotros, nos consultaron, los bienes ya estaban a nombre del Servicio de Administración Tributaria. Él ni cuenta se dio que perdió su casa, ya estaba viviendo en la misma, seguía viviendo, es decir, no lo despojaron, no hicieron que se saliera, seguía viviendo, pero ya la casa no era de él. Entonces, Jesús, te estoy hablando de un requerimiento y una multa de una declaración informativa. Tenemos varios casos en donde un amigo nuestro hizo un depósito de 50,000 pesos en efectivo, fíjate. 50,000 pesos en efectivo, le cobraban cerca de 300,000 pesos por haber depositado 50,000 pesos. Entonces es grave. Y cuando la autoridad descuidamos esos casos y puede llegar a perder su patrimonio. Entonces, por muy pequeño que seas, por muy pequeños movimientos, aquí estamos acostumbrados a decir, es que el contribuyente, la cuenta en la que deposito no es fiscal. Eso no existe. Todas las cuentas son fiscales. Todas son fiscales. Pero no es la de mi actividad. Eso no significa que no sea fiscal, que no sea fiscalizada. Hay gente que saca dinero de un banco y luego lo deposita en efectivo en otro y dice, es que fue el mismo dinero. Eso no es cierto. O sea, pero está hecho el mismo día, está hecho 2 horas después. A eso al SAT le importa un comino. Digo, puede haber transferencia electrónica, eso difiere. Eso difiere, porque los depósitos son elementos para determinar una discrepancia fiscal, las transferencias no. Y entonces también hay gente que tiene, hay asesores que dicen, utiliza tu tarjeta, porque los pagos de tarjeta no son depósitos y al no ser depósitos no está catalogado dentro de los conceptos de la discrepancia fiscal. Mentira, es una mentira. Hay personas que declaran 100,000 pesos, bueno, voy a poner un dato, vamos a decir 1,000,000 de pesos al año de ingresos y se gastan 1,000,000 de pesos en tarjetas, ¿no? Más tienen sus hijos en una institución privada, más tienen departamento, tienen una vida diferente a los ingresos que se declaran. Eso es muy malo. Eso es muy malo porque también a principios de este año desapareció
Han desaparecido varias instituciones a nivel federal, la de telecomunicaciones y otras, para integrarse a una, que es una institución que ya se está creando y es para sacar del SAT a una institución de inteligencia electrónica para vigilarlos. O sea, para vigilar todo lo que hacemos, cómo gastamos, Y cómo... con inteligencia electrónica no puede haber falla, el error sería mínimo. La gente que nos escucha y que se dedica a la cuestión ya está da miedo hablar delante del teléfono, porque si tú dices que te felicito porque estás embarazada o algo, de repente te llega la información de promociones de niños, ¿no? Da miedo, o sea, Sí, debes de estar muy. sí. Con todas las plataformas que ahora existen, digo, no todos tenemos la capacidad. A ti y a mí, ya en nuestra época, pues ya esto ya no regazo, ¿verdad? No tenías, pues no tenías que decirlo, hombre, pero Las nuevas generaciones sí lo pueden entender bien, ¿no? sí. La inteligencia artificial, muchas cosas que realmente son alarmantes, pero que tenemos que estar muy bien informados. Por eso es muy importante recurrir a un contador, a un especialista en la materia, porque muchas veces en el internet podemos ver de que es la manera que usted puede declarar si se quiere usar un contador, un profesional. Y no. No. Entonces sí es muy importante. Si bien es cierto también, hablando de inteligencia artificial y de estas compañías en donde, buscadores, ¿no? Donde tenemos alguna duda y preguntamos, sí hay cosas que aún no pueden sustituir al contador, ¿no? Si Y tú, qué bueno. Por sí es bueno porque seguimos siendo asesores, ¿no? Asesores de negocios. A nosotros nos pasa muy seguido si estamos en algún restaurante, en algún evento social, pues si alguien se nos acerca y nos dice, oye, fíjate que vendí esto, que vendí lo otro, compré una casa, pero la vendí, la puse el nombre de mi hijo, ¿ahora qué voy a hacer cuando mi hijo la vende? Entonces de repente sí. Pero lo hacemos con mucho gusto, y vale más, porque sí pones en riesgo tu patrimonio. No es excusa decir, a mí nunca me ha pasado, a mí no me va a pasar, no es excusa. Créeme que hemos vivido tantas cosas en este poco tiempo que tenemos de vida profesional. Hemos vivido tantas cosas que sí a veces dijimos, qué caray, hombre, estaba a un dedo de evitarlo. Sí, entonces... ¿Cuáles son tus expectativas del SAT para el 2030? ¿Qué expectativas esperan los profesionistas, en este caso los contadores? ¿Qué expectativas consideran que va a existir hasta el 2030? A nivel internacional, México, el SAT mexicano, es una de las instituciones recaudatorias a nivel mundial que más, no es la mejor, pero es la que más ha avanzado a nivel mundial. O sea, sus pasos han sido gigantescos en cuestión de tecnología. El día de hoy la contabilidad, todos utilizamos inteligencia artificial para contabilizar. No significa que ya no requieres contador, eso es imposible, porque los contadores tienen tenemos que interpretar la información, no es suficiente, porque muchas veces la inteligencia artificial, por ejemplo, si manejas la contabilidad de una ferretería, pues automáticamente se supone que todas las mercancías que compra, los martillos, la sierra, los taladros, Los clavos, los maneja como compras, ¿no? Si eres persona física, los maneja a compras a un sistema analítico. Si eres persona moral, los manda a un inventario perpetuo y los manejas como almacén. Muchas veces la inteligencia artificial va a almacenar esa información, pero todavía sí. Pero si tú te dedicas a otra cosa y compras un martillo, pues no es una compra, y es un gasto, ¿no? Ya la inteligencia artificial ahí dice, bueno, ahora para dónde la mando, no sé si es complicado. Entonces el contador sigue siendo de gran utilidad para determinar los conceptos. Puse el ejemplo del martillo, pero son ejemplos más complicados. Si tú tienes cuentas en moneda extranjera, si haces importaciones, si tienes que estar haciendo las conversiones para acumular los intereses de vengados o acumular los tipos de cambio. Tienes que manejar tipos de cambio dependiendo si manejas euros, si manejas dólares, que son oficiales. Pero si manejas otra moneda, tienes que hacer la conversión a una moneda oficial y luego convertirla a pesos, determinar la ganancia, utilidad o pérdida cambiaria. No es tan fácil, Son detalles que se van aprendiendo y que, pues bueno, lamentablemente los contadores son los que tienen esa capacidad. Entonces, siempre debes de contar con uno. Yo sí sugiero, ¿no? Y la verdad de las cosas, a nosotros nos ha funcionado de maravilla, porque nosotros le decimos a nuestros clientes, a las personas que asesoramos,
que nosotros cobramos lo mismo si preguntas que si te quedas callado. Claro. Así que hay que aprovecharlo. Es sentarte aquí en mi escritorio y ya estás generando. Exactamente, encontrarnos en algún lugar, a veces, bueno, por ejemplo, en nuestro caso, pues tenemos clientes Celaya, Querétaro, y estamos constantemente cambiando. Entonces, la idea es ponernos de acuerdo para efecto de cualquier situación. Nosotros, en lo personal, inclusive amigos, compañeros, si preguntan, oye, Jaime, vendí mi casa, compré un carro, no lo pagué con la cuenta bancaria, me pagué una parte en efectivo. Y muchas veces, por ejemplo, dicen, para comprar un automóvil tiene un tope para pagar en efectivo. También para comprar un inmueble tiene un tope para pagarlo en efectivo. Y muchas veces piensa la gente que ese tope es una libertad. No es una libertad, porque todos los pagos mayores a 100,000 pesos se tienen que informar al SAT. Entonces no es una libertad, entonces te estás metiendo en un problema. Si tú compras un terreno, una casa, una casa no creo que la compres en 500,000 pesos, pero si tú compras un terreno en 500,000 pesos, está permitido en base a la ley de operaciones de lavado de dinero, está permitido hasta más de 500, no me acuerdo la cantidad, pero sí está permitido pagarla por 500,000 pesos en efectivo. Entonces tú vas con el notario, haces la operación, el notario te dice que sí se puede pagar en efectivo. Claro que se puede hacer, pero no significa que no es declarable, no es reportable. Ahora, si tú tienes 500,000 pesos en efectivo, el SAT se da cuenta con la declaración de cobros de más de 100,000 pesos. Entonces son cosas que pareciera ser que son chances. Yo tengo chance de pagar en efectivo. Y de repente compras un terreno de 500,000 pesos, compras un carro en 250,000 pesos y también tienes tus cuentas, tus tarjetas de crédito y de repente estás paga en efectivo y piensas que esa información el SAT no la tiene. Claro, te equivocas, claro que la tiene. ¿Qué sanciones hay, contador, para aquellas facturas ficticias, facturas que no son legales, que aunque todo ahora es electrónico, bueno, pues no deja de haber las facturas? Apócrifas es la palabra correcta. Es sancionable, es un delito, es penal, eso no hay fianza para las personas que adquieran facturas, que les decimos EDOS, o que emitan facturas, que se les dice en el bajo mundo EFOS. No es como la película esa del Rey de los Anillos, ¿no? Sí. No. Los EFOS son los que emiten facturas apócrifas y los EDOS, sin P, son los que usan facturas apócrifas. En ambos casos es delito. Si la autoridad detecta que tú utilizas facturas apócrifas o facturas de un EFO, el primer paso que hace es suspenderte tus sellos. Así automáticamente. Conforme al Código Fiscal de la Federación, te manda un oficio y te dice te voy a suspender tus sellos porque tú tuviste operaciones con un EFO. Igual, si detecta que tú emites facturas, también de la misma manera detecta y lo primero que hace es suspenderte tus sellos. Suspenderte tus sellos es que no puedes emitir comprobantes, no puedes cobrar. Ese es un candado. Aunque hace la semana antepasada, hace 15 días, acaba de salir una sentencia de un tribunal de lo contencioso del Tribunal Federal Fiscal en el sentido de que sí puedes volver a activarlos mediante un procedimiento que está en reglas de carácter general, en donde haces una aclaración y logras que se te vuelvan a activar, pero ya tienes que contratar un abogado. Sí, ya tienes que demostrar que la operación que tú realizaste es realizada. Y yo siempre les comento, si tú usas facturas apócrifas, hacen una demostración, hacen un comprobante de embarque, lo meten en las cuentas bancarias, hacen operaciones simuladas con esa compra y lo demuestran en archivos. Y la verdad, yo lo que les digo es, si algo tienes que demostrar, es porque no existe. Entonces, no se metan en problemas, no usen facturas apócrifas. ¿Esto ha disminuido? ¿Ya con estos Ha disminuido. candados? Ha disminuido muchísimo. Nosotros lamentamos mucho. ¿Dónde están los que dijeron que iban a meter a la cárcel, que hicieron ese tipo de operaciones? Lamentablemente, no los conocemos, no sabemos. Muy pocos, ¿no? Muy pocos ejemplos. Ha disminuido muchísimo porque es difícil comprobarlo. Es difícil demostrarlo. Demostrarlo es difícil, o sea, no existe. Si de repente la entidad se dedica, no sé, voy a poner un ejemplo, a vender zapatos y el que le emite las facturas se dedica a otro giro, pues automáticamente determina la autoridad una inexistencia con los puros registros de las empresas que tienen ellos vinculadas. Entonces, si tú te dedicas a vender zapatos,
pues tú realizas operaciones con empresas que te venden zapatos, ¿no? Pero no haces operaciones con empresas que venden estufas. Entonces ese es el O primer... que vende carros y a ti te dan los zapatos. Exacto. Y no coincide. No coincide. No coincide. Entonces, los que se dedican a vender comprobantes, pues siguen insistiendo. Nunca me han hecho nada, nunca me han detectado. Siempre salimos avantes con el SAT. No se confíen. No se confíen. Hay casos conocidísimos de entidades que están inmiscuidas en estos asuntos. Y una vez que se detecte en la fiscalía, yo no lo podría decir que antes, pero el día de hoy conozco que en la Fiscalía Federal existen personales muy capaces para detectar este tipo de cosas y evitar que la puedas librar en un sistema penal, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado. Se han disminuido, afortunadamente, pero todavía de repente escuchamos ahí empresas que dicen, es que me consiguen esto, es que me consiguen lo otro. No hay problema. Pues bueno, y es el riesgo de cada quien. Es el riesgo de cada quien. Pero no, se sugiere no utilizarlo, ¿no? Es una multa a la inteligencia utilizarlo. Háblanos sobre las credenciales para que antes en mi teléfono guardaba mi situación fiscal y la podía presentar para que me den factura. Ahora voy a tener mi tarjeta electrónica o mi tarjeta física para hacer eso. Sí, es que ahora te la piden en todos lados y es por lo mismo. Requieren ahora el comprobante si eres proveedor o si eres cliente para facturarte, requieren tu constancia de situación fiscal, independientemente de tu constancia de no adeudos fiscales. También algunos, cuando eres proveedor es más fácil que te pidan la de no adeudos fiscales. Y cuando eres cliente te piden tu constancia, precisamente para hilar, ¿no?, el concepto de la operación con el concepto de la deducción. Ese es el plano. Pues en el teléfono puedes traer tu tarjeta electrónica y enviarla. Al final del día tienes que enviarla. Te la tienes que enviar a un teléfono, a un correo, para efecto de que te hagan tu comprobante fiscal. Entonces, se facilitan más las cosas, ¿no? Pero ahora tienes que traer tus comprobantes ahí en el teléfono. Lo increíble es que ahora puedes traer todo en el teléfono. Sí, el teléfono es tan inteligente que ahora es una oficina portátil, ¿no? Sí. Pero cuidado se te pierda, o se te moje o algo le pase porque quedaste sin comunicado. Sí, te quedas incomunicado. Muchos manejamos ahí tus cuentas bancarias, manejas tus claves, manejas tus accesos a toda la información. Yo recuerdo, bueno, a mí me tocó vivir igual que a ti, cuando nos aprendíamos los teléfonos de memoria, ¿no? Claro. Ahorita si me dices, no le vayas a decir a mi esposa, pero si me dices, dame el teléfono de tu esposa, no me lo sé. Sí, yo recuerdo de señas. Hoy vamos a las tiendas de abarrotes grandes donde el señor en un papel de strass y con lápiz sacaba 200 artículos, la cuenta, y no había calculadores. ¿No había? Ellos lo hacían Sí. manualmente y era exacto. Sí, hacía la operación. Inclusive trabajamos toda La la mente, escuela, ¿no? trabajaban mucho en las operaciones en la mente, ¿no? Y decías, ahora no, ahora tengo que juntar los dedos en los pies. Pues ya la enseñanza es totalmente diferente, pero bueno, finalmente tienes que adaptarte a cómo vienen los tiempos, ¿no? Sí, tienes que adaptarte, aunque sí también creo que estamos abusando mucho, ¿no? Estamos abusando mucho de la tecnología. Yo me incluyo, ¿no? Estás en restaurantes, estás viendo tus chats, en vez de estar conviviendo y estás... Sí. Esta es otra desventaja, ¿no? Sí, caray. Que ves una familia completa y todos están en su teléfono, cada quien en su teléfono. Sí, y a nosotros nos pasa. Yo de repente estoy en un restaurante, estoy comiendo y de repente ya estoy en el teléfono. Entonces sí es injusto, ¿no? Bueno, sí hemos procurado decir, oye, voy a entrar a una reunión, no uso mi teléfono. Mucha gente, muchos amigos y me dicen, oye, ¿por qué no me contestas? Me urgía marcarte. Pues, mira, terminando mi reunión, te regreso la llamada, te regreso tu mensaje, sin ningún problema, ¿no? Hay ciertos lugares donde no debes utilizar el teléfono y pues te lo deben entender. Sí, debemos de aprovechar la tecnología. Te digo que está en todos lados. Ahora la contabilidad electrónica la puedes traer también en tu teléfono. Los resultados de tu contabilidad los puedes traer en tu teléfono. Lamentablemente todavía no tenemos una cultura empresarial en donde hagamos análisis financieros cada mes. Tus pagos en tus declaraciones puedes subirlos a la nube. Exacto. Ahí los tienes. Y ahí los tienes, sí. Y entonces ha sido muy versátil esto. Digo, lo lamentable es que que abusemos de él, ¿no? Para otras cosas que no deberían de ser. Entonces, eso referente también a lo que, el SAT me tiene que reembolsar parte de mis impuestos que pagué. ¿Cuál es eso que mucha gente cree que siempre le van a reembolsar? Bueno, no siempre te van a reembolsar. Sí es importante planear tu declaración anual.
y no planearla en la fecha en que la tienes que presentar. Lamentablemente, en abril, cuando tenemos que presentar nuestra declaración anual, es cuando dijimos, oye, que le pedí al dentista el comprobante, le pedí al doctor el comprobante, pedí el comprobante de los lentes, pedí el comprobante de un análisis clínico, el comprobante de una prótesis de mía o de un familiar que tenga descendencia económica conmigo, o un ascendiente también que dependa de mí, también puedo ser, pero nos acordamos hasta abril. Y entonces de repente vamos con el dentista y el dentista nos hace le hace una operación, una cirugía o una extracción, vamos, o cualquier cosa a uno de nuestros hijos, le pagas y no pides el comprobante. Entonces, si no pides el comprobante, no tienes saldos a favor. Tienes que pedir los comprobantes de los gastos personales, que se le llaman gastos. Son gastos personales, que son médicos, hospitalarios, dentales, lamentablemente también funerales, prótesis, lentes, lentes de corrección visual, ¿no? Los Ray-Ban no entran. En la situación, esos no juegan. Entonces, las colegiaturas de nuestros hijos, tenemos que decir desde primaria y secundaria. Tenemos que decirle a la escuela que nos dé un comprobante. Tenemos que proporcionar los datos correctos de nuestros hijos. No significa que no los tenga la escuela, pero tienen que tener el CUR que coincida y que la escuela emita el comprobante correspondiente para efecto de que yo aplique la deducción en mi declaración anual, solamente primaria y secundaria. Los que todavía tenemos hijos en esas áreas, pues hay que pedir los comprobantes de los mismos, ¿no? No entra maternal, eso no juegan, ni preparatoria en adelante. Pero hay que pedir los comprobantes para efecto de que cuando llegue tu declaración anual tengas ese saldo a favor. Algunas otras personas tenemos créditos hipotecarios y entonces los créditos hipotecarios nos cobran intereses. Esos intereses solamente los reales o lo que me cobran de intereses también entran a la deducción anual y eso genera un saldo a favor. Cuando hacemos una enajenación de un inmueble como personas físicas, también el notario muchas veces nos retiene los impuestos o los paga, no los retiene, sino los paga por nosotros. Esos impuestos también son acreditables en la declaración anual. Entonces, cuando hagamos una enajenación de un terreno, inclusive cuando vendamos una casa que esté exenta, que estuviera exenta, también tenemos que declararla, porque si no la declaramos puede llegar la autoridad y decirte, ¿qué crees? Que tu exención no procede debido a que no la declaraste. Entonces, son detalles, como tú comentas, pero que sí es importante anticiparnos, ¿no? Por ejemplo, ahorita, para la declaración anual que tengo que presentar el 25, que tengo que presentar en abril del 26, lo que debemos de hacer es obtener los comprobantes, pero desde que haces las operaciones, desde que vas con el doctor, desde que vas con el dentista, desde que vas con el pediatra, desde que vas con el doctor para atenderte a ti, a tu esposa, a tus hijos, a tus papás, son deducibles. Y la importancia, contador, de estar con un profesional y que te diga, de acuerdo a cómo está su régimen fiscal, estas son las facturas que debe solicitar. Porque muchas veces dicen, solicite de todo. No Y tú vas a solicitar de todo y resulta que vas a hacer súper y el súper te dice, bueno, pues de acuerdo a su situación fiscal, pues el trapeador y los enseres sí, más no el mandado completo. Así es. Y debió haber separado, entonces este no le sirve, ese es muy importante. Sí, es muy importante. Te digo que cada caso es totalmente distinto, Jesús. En alguna ocasión, una persona que asesorábamos podía deducir, voy a comprar una televisión y la dedujo, voy a comprar una lavadora y la dedujo. Hizo la deducción, entonces tuvimos otro negocio que me dijo, bueno, pero él, ¿por qué dedujo la televisión y la lavadora? Y digo, porque él tiene un hotel. Entonces, Lo puede hacer. puede deducir la lavadora para lavarlo del hotel y puede deducir la televisión que tiene a lo mejor en la sala o del hotel, ¿no? Que es muy diferente. O sea, ¿a qué te dedicas? Como tú debidamente lo dices. Hasta carro utilitario. Puedes tener cargo. Antes se llamaban utilitarios, puedes tener automóviles también para efecto de aplicar la deducción, con sus límites. Claro. Los automóviles nada más tienen un límite de 175,000 pesos y en esa proporción también los gastos tienen una deducción. Es un merequetengue, es un relajo, pero bueno, al final del día se puede deducir la parte proporcional de combustible y la parte proporcional. Los viáticos, los gastos de restaurantes también se pueden deducir, pero fuera de una faja de 50 kilómetros al domicilio fiscal del contribuyente. Y dices, bueno, pues es que si yo me voy si yo voy a Comonfort, pues Comonfort está dentro de la faja de 50. Ah, pero si me voy porque ahorita ya hago 50 kilómetros. Pero no le busques mangas. Comonfort está a menos de 50 kilómetros. O te vayas por donde te vayas, no estás dentro de la faja. Hay muchos que dicen, pero es que la faja no se refiere
a los 50 kilómetros de la faja, sino 50 kilómetros lineales. Digo, no le busques. Es meterte en temas escabrosos. Además, no le busques por el tamaño del riesgo. O sea, hay algunos que dicen, oye, el automóvil de los 175,000 pesos los puedo aplicar anuales. A ver, espérame. Sí. Sí los puedes aplicar anuales porque la ley dice el tope de la deducción, no dice que el tope del monto original de la inversión. Sí. Pero ¿estás dispuesto a defenderlos? Sí. ¿Tienes quien te los defienda? Sí. Vamos a entrar. ¿Sí? Si al rato vas a estar chillando, que llega el SAT, te los determina y te determina un crédito fiscal, el SAT no está de acuerdo y no quieres contratar un abogado por eso, pues hay que medir el tamaño del tema en el que te quieres involucrar. Si quieres deducir consumos de 200 pesos, de 300 pesos, de 500 pesos, no te arriesgues. Mételos a no deducibles, mételos al tema de no deducibles si los pagas con la tarjeta, o mételo con tus gastos personales de tu dinero personal, ¿no? Pero son temas que pareciera ser, Jesús, obvios y a veces no lo son. Por eso yo siempre les comento a todos, consulten al contador, él tiene la solución, ¿sí? Y pregunta, y pregunta, y pregunta, y pregunta. Eso te digo que es muy importante hacerlo, ¿no? Así como nosotros preguntábamos en la escuela, también toda la gente tiene que preguntar y que alguien que sepa de todo esto para efecto de las actividades que vayas a realizar. Voy a mandar a mis hijos al extranjero, ¿cómo le hago para mandarles dinero? Voy a utilizar una tarjeta, saco dinero de la empresa, tengo mi esposa en tal país, ¿cómo le mando dinero? No le puedo mandar dinero de la empresa, pues no, que el dinero es de la empresa. Entonces, ¿qué puedo hacer con el dinero? No me lo puedo gastar. Sí, pero hay que sacarlo vía dividendos, hay que pagar el 10% adicional, etcétera, etcétera. O sea, sí hay procesos. ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Cómo? Ese es de lo que se trata. Que contrates a un profesional para que te diga cómo hacerlo. Quiero hacer un fraccionamiento, voy a tener inversiones, me recomiendas un fideicomiso. A veces sí lo recomendamos, a veces no lo recomendamos. Si vas a meter capitales, si lo vas a dar en garantía, etcétera. Es importante más bien determinarlo. Decir, me recomendaron un fideicomiso. Tú ves a un desarrollo, un fraccionamiento y tienen un fideicomiso. Sí, pero su fideicomiso es por administración. Y de repente lo revisas y no tienen cláusulas de qué pasa si no se da no. Entonces cuando vienen los problemas y ahorita así como están los tribunales, claro, en huelga y por todo lo que ha pasado en el país, pues échate 4 o 5 años en juicios. Claro. Entonces sí es muy importante que tengas un asesor para efecto de la actividad que piensas realizarse. Yo les digo inclusive, Jesús, que hasta para casarse. Hay que saber tener bien estipulado, cuáles son en qué términos se acabó este matrimonio. Hay mucha gente que dice, me casé por bienes mancomunados. Sí, tus capitulaciones no hay. Entonces no. Sí, puedes en un régimen matrimonial poner capitulaciones en donde ciertos inmuebles sí entren al régimen conyugal y ciertos no. Sí, pues el matrimonio también es un acuerdo de voluntades, o sea, sí podemos ayudar. Y dice, voy a ir a ver al contador para que me dé una asesoría, me voy a casar por bienes mancomunados. O hay mucha gente que se casa por bienes separados pensando, por ejemplo, en Guanajuato creo que son 2 estados en la República Mexicana en donde el régimen matrimonial automático son bienes separados. Creo que son Michoacán y Guanajuato. Bueno, Guanajuato sí es, para no mentir, ¿no? Sí, sí. Entonces muchos dicen, pues me voy a casar, y a lo mejor estudiaste tú en Querétaro y dices, te casas en San Miguel Allende y pensaste que te casaste por bienes mancomunados y resulta que no, que aquí son bienes separados. Al menos. O te casas por bienes mancomunados, pero no haces capitulaciones, etcétera, ¿no? Entonces, hay que analizarlo, porque también cuando tú estás casado en régimen conyugal, en el régimen de mancomunados, Jesús, tu régimen de tributación cambia, Es diferente tributar cuando estás casado con mancomunados que con separados. Cuando estás casado en bienes mancomunados, los inmuebles son de los dos, ¿no? Vamos a suponer en un caso práctico. Entonces, ¿quién lo renta? Los dos. Entonces, ¿quién acumula? Los dos. Oye, pero la renta la depositan a Jesús. Pues, ¿qué crees? Los dos son contribuyentes. Y de repente llega el SAT y dice, vengo a revisar a la esposa. Y dice la esposa, pero ya pagó Jesús los impuestos por mí. No, los impuestos los tienes que pagar tú los tuyos y Jesús los de él. Claro, puedes nombrar un representante común, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Mientras no haga eso, pueden venir y llegan con la esposa y le dicen, ahora, ¿qué crees? Tú me debes tus impuestos.
Pues ya los pagó mi esposo. No, tú debes tus impuestos. ¿Por qué? Porque la casa era de los dos, entonces la rentaron los dos, entonces el ingreso lo recibieron los dos, aunque nada más los hayan recibido en una sola cuenta. ¿Y por bienes separados? No hay problema, si bienes separados es un régimen, es el más común, ¿verdad? El que paga los impuestos es es el dueño del inmueble, y ahí lo afecta el régimen conyugal. Entonces son detalles pequeños que en cualquier caso de la vida diaria pareciera ser de película, pero sucede. Bueno, a mí sí me sé que ya tengo a varios ayuda, porque sí tengo varios casos claro, que he vivido, ¿no? Entonces, todo requiere asesorías para esto, ¿no? Y hay trámites, por ejemplo, ahorita lo del estímulo fiscal que estábamos comentando. Pues yo no he visto publicidad. O sea, nosotros hemos recomendado la aplicación del estímulo porque nosotros hemos conocido el caso. Nosotros conocemos el caso y recomendamos. ¿Está en la página o simplemente buscar? Está en la página, sí está en la página, sí vi la publicidad en la página, pero tienes que meterte a la página del SAT. O sea, ¿quién se mete a la página del SAT? Pues los contadores. Nada más. Nada más. O sea, es como si yo dijera, bueno, me voy a meter a la página del registro público. Pues jamás la visito, ¿no? O sea, la visito una vez al año, 2 veces. Si me voy a meter a la página del periódico oficial del Estado, pues no. Lo hacen los abogados, lo hacen los que tienen algunos casos en particular, que sería recomendable estarlo consultando. Pero no hay otra publicidad adicional, ¿no? Y además tienes que estudiarla, porque tienes que leer la ley de ingresos, y luego tienes que leer las reglas de carácter general, y luego tienes que leer los criterios internos del SAT, y tienes que meterte a la página y tienes que hacer pruebas, tienes que hacer cáliz por el acto de ver cómo se maneja el procedimiento. Y en todo es exactamente lo mismo. En algunos casos particulares, por ejemplo, con mis socios los abogados, sí hemos arriesgado ciertas cosas para ver qué pasa. O sea, pero cosas baratas, o sea, decimos, una cosa de 1,500 pesos, es más, hasta de 10,000 pesos. A ver, vámonos por este camino, le dice Rafa López, mi abogado de Celaya. Mi socio y mi compadre dice, vámonos por este camino, mi estimado. Le digo, no, Rafa, es muy arriesgado. Mejor vamos por este otro, pero son 10,000 pesos. Tienes razón, vamos a ver qué pasa. Y a veces ganamos, a veces se pierde, pues ya sabíamos lo que iba a hacer. ¿Les gusta explorar? Sí, es necesario. Es necesario explorar. Claro, sin meter en riesgos al contribuyente, ¿no? Y con la venia del contribuyente, ¿no? Cuando ya él dice, ahora al fin nos vas a pagar. Vámonos por este lado. Órale, pues, vámonos por esto. Entonces, sí hay que explorar con cosas pequeñitas, ¿no? Hemos explorado. Sí, con cosas graves, pues sí, de repente sí pones en riesgo, ¿no? Claro. Contador, sabemos bien que hay ciudades que pues, son muy industriales, entonces su contribución es fuerte. Y las ciudades turísticas como San Miguel, ¿en qué nivel quedan de su contribución? Bueno, el caso de San Miguel Allende es una ciudad que aporta mucho, por ejemplo, para el caso del impuesto sobre hospedaje en el estado de Guanajuato, ¿no? Porque tenemos, así, gracias a la situación turística, San Miguel Allende tiene muchos ingresos en ese sentido. Entonces es un contribuyente es de los principales contribuyentes a nivel estatal en el impuesto sobre hospedaje. En impuestos sobre la renta y en impuestos sobre agregados, San Miguel Allende también es uno de los municipios fuertes. Contribuyen mucho en materia de impuestos. No reciben los mismos beneficios porque en materia tributaria, en materia de participaciones, porque no es así. No es en base a lo que causes, recibes beneficios. Lo que pasa con el impuesto del 2% el impuesto sobre hospedaje. El hecho de que San Miguel Allende cause más impuestos que cualquier otro municipio no significa que él es el que recibe los beneficios. Los beneficios se reparten de manera proporcional y es más, se deben de repartir en los municipios que menos aportan. Es decir, debe ser o que tiene más proyectos sustentables para... Es correcto. Sí, entonces así es la tributación en México, así es en materia de distribución tributaria, no se aplica la proporcionalidad, sino más bien es al contrario. Entonces podríamos decir que la ciudad de León es la que más aporta. Es correcto. Sin lugar a dudas es la que más aporta, ¿no? León, inclusive a nivel federal, ¿no? Es una de las que más aportan. Es una ciudad muy industrial, es una ciudad que tiene muchísimo movimiento económico y es de las principales ciudades. Creo que es la 5ª ciudad que más aporta a nivel nacional en materia contributiva. Pero no significa que reciba también en esa proporción beneficios, ¿no? Hay veces que otros municipios reciben más beneficios que el mismo León. Pero eso es básicamente por la ley de coordinación fiscal, que así está dispuesta, ¿no? Guadalajara, en el caso de Jalisco, también es una de las ciudades que aporta muchísimo. Inclusive recuerdo por ahí hace algunos años en donde el gobernador pretendía
por reformar la ley de coordinación fiscal. Guadalajara La aportación. Y Nuevo León, sí. porque su aportación es superior a lo que reciben en participaciones. Sí, Nuevo León aportaba también mucho, o aporta también Aporta, mucho. pero es así. El que más recibe es Oaxaca y Chiapas, y los que más aportan es Guadalajara y Monterrey. Es así, así es la ley de coordinación fiscal. Y para que reciban los que menos tienen, reciban más los que menos tienen. Es una desproporción o una proporción justificada, más bien sería la razón. Entonces, en San Miguel Allende, bueno, pues el factor más importante es el turismo y el inmobiliario. En San Miguel Allende hay cerca de 260 desarrollos inmobiliarios, entre pequeñitos, o sea, ya uno de 5 ya es desarrollo. Entonces aquí es muy importante. Aquí en San Miguel Allende hay muchas inversiones, inclusive extranjeras, en desarrollos inmobiliarios. Hay muchos capitales y precisamente por los beneficios turísticos que tiene la ciudad. Pues sí, sin duda alguna, este es un gran ejemplo de lo que estamos viviendo en San Miguel de Allende, lo que debemos de hacer para prepararnos para nuestras declaraciones, no tener ningún problema. ¿Algún último comentario antes de despedirnos? 1 hora no es suficiente para todo lo que nos puedas decir. No. Pero bueno, tenemos 1 hora aquí en Resuena San Miguel. Siempre me han comentado, inclusive cuando tuve la oportunidad de dar clases, cuando algunos alumnos querían o hacían la pregunta de decir, porque sí me decían profesor, me decían profesor, ¿qué tema me sugieres para hacer una tesis? Con un artículo haces una tesis. Es increíble. Un artículo lo desglosas en materia fiscal, lo resumes, lo aplicas en diferentes ámbitos y puedes hacer una tesis, una tesina, una investigación. Pero tú cuando comentabas, vamos a platicar algo en materia impositiva. Pues ¿en cuánto tiempo, Jesús? 1 hora. No es suficiente, o sea, no. Nunca va a ser suficiente. ¿Y qué tema? No, pues un tema de relevancia. Pues todos son de relevancia, ¿no? Entonces, es complicado. Yo sí quiero cortar. Lo que quiero aportar es algo, insisto, al ser repetitivo. Consulta a un asesor para lo que vayas a realizar. Hasta operaciones tan sencillas como gastar tu dinero. Hay veces, en serio, Jesús, nos han preguntado, en una ocasión un negocio me dijo, Jaime, quiero comprar una camioneta. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le haces? Sí, ¿cómo le hago para comprar una camioneta? ¿Pero cómo le haces para qué? Pues para sacar el dinero de la empresa. Pues haz un cheque. Esas son cosas tan Sencillas. simples, sí, sencillas. Haz un traspaso, pues ¿cómo? No, pero es que no me dijeron que contratura. ¿Por qué no? Es que no, la camioneta es para mi esposa. Bueno, pues haces el pago de la camioneta con tu régimen empresarial y luego la retiras del patrimonio empresarial. ¿Pero eso cuánto va a causar de impuestos? ¿Pero por qué te va a causar impuestos? O sea, no pasa nada. O sea, los desafectos de la actividad empresarial lo metes a tu actividad personal. ¿Por qué? Porque el dinero que tienes se supone que ya pagó impuestos. Es dinero que ya ha venido pagando impuestos sobre la renta y el IVA correspondiente, ¿no? Si es que... Entonces hay cosas tan sencillas a veces. Y no es una pregunta tonta, ¿eh? Te estoy hablando de que es tan sencilla y a veces la respuesta es la que es, claro, muy, muy simple. Entonces, todos somos inquietos, como te digo. De repente ya traigo un Uber, de repente ya tengo una casita, de repente la rento un Airbnb, de repente tengo mis hijos en escuelas, lo mando al extranjero, compro vehículos, compro terrenos, los pago algunos en efectivo pensando que es una chance. Vendí la casa, luego pasan menos de 3 años y vendo otra casa. En este caso se la pongo a mi esposa la vende. O sea, todos estos tipos de operaciones, por muy sencillas que sean, esos te pueden causar un problema. No en el momento, En el momento en que la vendas, en el momento en que recibas el ingreso, en el momento en que te llegue una discrepancia fiscal, en el momento en que te inicien una comprobación de que la autoridad inicie sus facultades de comprobación. Es ahí donde no es necesario que tengas un asesor. El asesor lo tienes que tener antes, ¿sí? Entonces, contrata un asesor. Hay muchos asesores, hay los colegios de contadores, en todas las ciudades hay asesores. Contrata uno que te resuelva, que te asesore y que te diga cuál es el camino que debes de seguir para efecto de estar más tranquilo. Contador, pues muchísimas gracias. Recuerde usted, esto es Resuena San Miguel. Resuena San Miguel es simplemente comunicación genuina. Nos despedimos de ustedes y sin antes decirle que tienen una cita con nosotros el próximo viernes en punto de las 2 de la tarde. Se despide de ustedes Jesús Ledesma, nuestro productor Luis Ernesto
Bautista, nuestro director general Alejandro González Ruya. Muchísimas gracias, la mejor de las tardes. Buenas tardes.